A finales del siglo XX, el desarrollo de pistolas estuvo algo estancado. Las pistolas con armazón metálico dominaron el mercado de forma casi exclusiva hasta los 80s. Pero en aquella década, una nueva arma emergió: la Glock. Casi de un día para el otro, esta pistola hecha de polímeros se apoderó del mercado, y hoy en día es utilizada por varios ejércitos, fuerzas especiales y fuerzas policiales de todo el planeta. Pero, ¿cómo logró una pequeña marca austríaca revolucionar y dominar el mundo de las armas de mano y además derrotar a los titanes de acero de aquel momento? Bueno, en este video vamos a conocer esa asombrosa historia que, como entusiasta de las armas de fuego, debes conocer sí o sí. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. La historia de la pistola Glock 17 comenzó en febrero de 1980, cuando el ejército de Austria emprendió la búsqueda de un reemplazo para las antiguas Walther P38. Gaston Glock, un empresario que se especializaba en la fabricación de varillas para cortinas y en menor medida fabricación de cuchillos, se enteró por pura casualidad de la situación. Glock, sin fábrica ni experiencia alguna en armas, consultó al Ministerio de Defensa austriaco si su pequeña empresa podía participar en el concurso, y la respuesta fue sí. ¿Por qué no? Pero había un pequeño problema. Gaston Glock no sabía absolutamente nada de pistolas ni de armas, por lo que empezó comprando armas de sus competidores para conocerlas a fondo. Estudió cómo funcionaban y cómo estaban construidas pieza por pieza. Además, consultó a especialistas para saber cuáles serían las cualidades superadoras necesarias para la suya. ¿Qué quería el mercado? ¿Qué buscaban los tiradores? El ejército de Austria quería una pistola con mayor capacidad de fuego, ya que la Walther P38 solo podía llevar 8 cartuchos. Además, el peso no podía ser superior a 790 gramos y debía tener un gatillo ligero. Otra solicitud importante era que el arma no tuviera más de 40 partes. Esto para facilitar el mantenimiento y la personalización a los soldados. En mayo de 1982, Gaston Glock llevó 4 prototipos al ejército de Austria. La Glock 17 arrasó en las pruebas. Durante ella se solicitaba que hubiera un límite de 4 fallas por cada 10.000 disparos. Y sorprendentemente, la Glock solo falló una vez. Esto le valió un gigantesco contrato para producir 20.000 pistolas. Era el comienzo de una nueva era armamentística. Pronto, Países Bajos y Finlandia se sumaron al club, y su popularidad en Europa se tradujo en interés al otro lado del océano. Y sí, me refiero a Estados Unidos. La Glock 17 era una pistola distinta a todas. La parte inferior estaba compuesta de polímeros, pero incluía elementos de acero en partes vitales. En los 80, esto sorprendió a los usuarios de todo el mundo. ¿Una pistola de plástico que pone en vergüenza a las demás? Por supuesto, la Glock no está compuesta solo de polímeros de plástico. La corredera es de acero para mejorar la durabilidad. Lo cierto es que el uso de polímeros le permitió a Glock mantener el peso total por debajo de los 650 gramos, cumpliendo con creces los requerimientos del ejército de Austria. Otros competidores como la Beretta 92 FS y la CZ75 emplearon armazones completamente metálicos, lo que aumentó tanto el peso total como el costo de producción. Por ejemplo, la CZ75 pesa alrededor de 1.12 kilogramos, casi el doble que la Glock 17. Teniendo en mente el límite de 40 partes que le solicitaba el ejército austriaco, Glock apeló a un diseño sencillo que consta tan solo de 34 piezas, lo que facilita el mantenimiento y la personalización de cada armamento. En comparación, la Beretta 92 FS tiene más de 70 partes. Esa diferencia es abismal, así que nada mal para un armero novato en aquel momento. Gaston Glock invirtió gran parte del desarrollo trabajando en la puntería de su pistola. Este término tan particular tiene que ver con la capacidad del arma de funcionar como una extensión fiel del ojo y la mano del usuario. Mientras más puntería tenga, será más sencillo disparar y crear una experiencia amigable para cualquier tipo de usuario, ya sea civil, militar o policía. En comparación, la antigua Walther P38 tenía varias falencias en cuanto a puntería. Básicamente requería más familiarización. Se estima que una Glock 17 que utiliza munición de 9x19 milímetros tiene un rango efectivo de 50 metros. Dependiendo del modelo, la longitud total puede variar entre 186 y 225 milímetros, aunque la versión más utilizada es la primera. En cuanto al largo del cañón, existen dos versiones, uno de 114 milímetros y otro de 153 milímetros.
¿Y recuerdas que uno de los requisitos del ejército austriaco era un gatillo ligero? Bien, la resistencia que ofrece el mecanismo de Glock es de apenas 2.26 kilogramos. Esto la transforma en un arma mucho más amigable para tiradores inexpertos. Oficiales de policía con pocas horas de entrenamiento logran incrementar considerablemente su puntería gracias al diseño de la Glock 17 y Glock 19. Pero un gatillo ligero no implica que se trate de un armamento poco seguro. La Glock no cuenta con un seguro externo como muchas otras armas, pero posee un gatillo pequeño que debe ser oprimido junto al gatillo principal para que el arma se dispare. Esto fue comercializado como una ventaja, pero los mayores críticos de las Glock dicen que el tirón del gatillo es tan ligero que hace que las descargas accidentales sean muy probables. Pero la Glock siempre ha tenido esa naturaleza dual. Las ventajas se pueden reformular como desventajas. Pese a su peso y estar construida en gran parte con polímeros, se trata de una unidad duradera que probó ser resistente al uso diario de un oficial de policía o un soldado. Al ser ligera, puede ser llevada en un cinturón por 8 o 10 horas sin ningún problema y ninguna incomodidad. La Glock 17 también significó un avance en cuanto a pistolas de alta capacidad de carga. La Browning High Power de 1935 ya podía alojar 13 cartuchos en aquel momento, pero desde entonces no se buscó una versión superadora. Fue hasta la Beretta 92 cuando se tenía una impresionante capacidad de 15 disparos. Pero aún así el producto de Glock la superó, ya que en su versión estándar puede cargar 17 cartuchos 9x19 mm Parabellum. De hecho, por eso es el número 17 en su nombre. Desde su entrada en servicio, esta pistola se transformó en la unidad dominante en un campo lleno de competencia. Pese a grandes avances en pistolas y productos destacados de otras grandes empresas, la Glock 17 sigue siendo la opción principal para fuerzas como el ejército británico, el ejército sueco, las fuerzas especiales de la India e incluso las fuerzas de defensa de Israel. Eso solo por nombrar algunos, realmente la lista es de decenas y decenas de países. Y sí, muchos latinoamericanos. En cuanto a Estados Unidos, esta llegó a la tierra del tío Sam en 1988. Actualmente su dominio no es total, pero sí mantiene una gran relación con la principal potencia militar del planeta. El ejército estadounidense reemplazó la Beretta M9 con la Sig Sauer P320, pero en septiembre de 2021 el tío Sam eligió la Glock para un contrato de $15 millones que incluye 1.500 pistolas G17, cargadores y repuestos. Uno de los usuarios más fieles de la Glock 17 son las fuerzas especiales. Los Navy SEAL y el equipo Delta Force también sucumbieron ante los encantos del producto austriaco. Empezaron a usarla a mediados de la década del 2000 y desde entonces su diseño sencillo y su gran fiabilidad transformaron a la Glock 17 en una de sus favoritas. Ten en cuenta que en el diseño de la Glock hubo un énfasis importante en que no se atascara. Es un arma que rara vez va a dejarte indefenso y que es muy sencilla de corregir en caso de ser necesario. Pero otro mercado mucho más grande que el militar es el policial. De hecho, es raro que en un departamento de policía estadounidense no haya un policía armado con una Glock como mínimo. En su momento, los departamentos de policía se sorprendieron cuando llevaron a sus agentes al campo de tiro y descubrieron que no solo podían aprender a usar la Glock con bastante rapidez, sino que la Glock también los hacía más precisos como tiradores. Una de las primeras ventajas para los departamentos de policía estadounidenses era que la empresa Glock les hacía grandes descuentos al comprar el arma para sus departamentos. Esto era muy inteligente, porque el objetivo era conseguir que los departamentos de policía adoptaran el arma, y eso daría credibilidad al arma en el mercado civil, el cual es mucho más grande y lucrativo, y donde se puede cobrar el precio completo y obtener todo el margen de beneficio. Así que esta fue una estrategia muy astuta por parte de Gaston Glock. Pero el mercado militar y policial no es el único que domina la empresa austriaca. La Glock 17 ha tenido un impacto similar entre usuarios civiles y hoy en día es una de las pistolas más comunes tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Otra estrategia de Glock era conseguir que apareciera en la pantalla de Hollywood. En 1990, la Glock empezó a aparecer en manos de agentes de policía en la serie policial La Ley y el Orden y en otros programas muy populares de procedimiento policial. El arma también fue utilizada por Bruce Willis en la película Duro de Matar 2, y eso puso a la Glock en los ojos del mundo. La Glock fue adoptada también muy pronto por algunos de los nombres más importantes en el rap, como Tupac o Dr. Dre. En cuanto apareció, empezaron a adoptarla por su lado oscuro y futurista. El hecho de que tuviera un aspecto duro, gran capacidad de carga y no por casualidad, el hecho de que rimara tan bien con las palabras que uno querría utilizar en las letras del rap, le dio este gran uso en las canciones. En el espacio de unos pocos años, no solo aparecía Glock en las letras de las canciones de rap, sino que había títulos de canciones con su nombre y raperos que cambiaban sus nombres artísticos para incorporar la Glock en ellos.
Con el correr de los años, el modelo recibió varias actualizaciones que se traducen en 5 diferentes generaciones, con mejoras respecto a los materiales, la capacidad de sumar miras, supresores y otro tipo de elementos. En definitiva, hoy en día es una gran familia de pistolas, todas basadas en aquel modelo creado en un pequeño taller allá por 1980. Personalmente, la Glock 19X, una de las más recientes, se me hace una de las pistolas más hermosas que existen en la actualidad, y es una super evolución de la Glock 17, por si pensabas que no podía ser mejor. Y así, mis amigos, es como Glock dominó el mundo de las armas de mano por tanto tiempo y hasta la fecha lo sigue haciendo. Gastón Glock le acredita el éxito de su producto a su falta de conocimiento sobre armas y pistolas. El armero partió desde una tabla rasa, sin prejuicios ni nociones previas que nublen su juicio a la hora de elegir las mejores cualidades para su armamento. Su creación no nació con la intención de dominar el mercado de las armas de mano, pero aún así lo logró, y eso hace de esta historia una maravilla. Colorín colorado, este cuento sobre Glock se ha acabado.